Y yo quiero hacer unas apreciaciones personales, más allá de la bancada, quiero hacer unas apreciaciones que me conciernen a mí como concejal en la estructuración que nosotros hemos tenido, en las posiciones que hemos tenido durante los 4 años, en las que esta corporación, muchos de los colegas han conocido las posiciones personales, pero también los que la ciudad ha reconocido. Y es que, presidente, yo he sido una persona que durante los últimos años, o durante toda mi vida más bien, pero los últimos años en el tema político y público, me he caracterizado por ser firme en las posiciones que nosotros hemos asumido. Y esa firmeza nos ha implicado que no nos hemos echado para atrás ni en un segundo, a pesar de las circunstancias. Ese de no echarnos para atrás es que con argumentos es que nosotros hemos entendido que se construye una ciudad. Con argumentos hemos entendido cómo se saca adelante una ciudad y cómo se sacan las propuestas. Así que yo quiero arrancar por ese hecho, presidente, por una razón. Durante los 4 años anteriores, nosotros sí hemos hablado, por ejemplo, y yo lo digo a título personal, de que entidades como Cordeb no tiene por qué existir en Pereira. Y después de los pronunciamientos de ayer el alcalde, sigo convencido en que Cordeb no debe existir en la ciudad de Pereira. Y le voy a decir por lo siguiente, porque a veces las personas piensan que Cordeb es Deportivo Pereira, o que Cordeb es... No, señor, yo sí quiero ser claro con eso. Es absolutamente injusto que el municipio de Pereira haga inversiones en escenarios deportivos que finalmente lo termine administrando un privado, pagando, cobrándole a los pereiranos para utilizar escenarios deportivos públicos para que finalmente ellos ni siquiera hagan las inversiones. Eso es lo que hay que contarle a los pereiranos. Los pereiranos hay que contarles de que sí, el estadio es muy bonito y dicen que es de los pereiranos, pero los administra Cordeb, que es una empresa. ¿Y sabe qué pasa con Cordeb? Que en la crisis sacó también lo peor que puede ser, porque el estadio Hernán Ramírez Villegas, que es de los pereiranos, en este momento funciona como un albergue, y Cordeb, que es privado, ni siquiera paga los servicios públicos de la población migrante, de la población habitante de la calle, de todo ese desgaste administrativo que está haciendo la alcaldía para atender a las personas por COVID. Ni siquiera Cordeb es capaz de pagar los servicios públicos. Y no lo digo ni siquiera porque no tenga voluntad, porque está quebrado, porque no tiene plata para pagar ni siquiera servicios públicos. Eso es Cordeb. Cordeb hoy sale a flote de que es una empresa abusiva y que la única manera con la cual sobrevive en el municipio de Pereira Cordeb es abusando de manera arbitraria y explotando al Deportivo Pereira. Y lo digo públicamente, porque la única manera en que Cordeb sobreviva es alquilando el estadio a grandes eventos masivos que tampoco van a existir este año ni el otro año en Pereira, y la otra manera es pagándole exorbitantes costos al Deportivo Pereira por hacer los espectáculos públicos. Eso es Cordeb. ¿Sabe qué más es Cordeb? Cordeb es el que administra, un ente privado que administra las canchas de tenis al lado del estadio, pero no todas. Las que son bonitas no son las de ellos. Las que están desbaratadas, las que no tienen malla, las que el polvo de ladrillo no alcanza ni el presupuesto de Cordeb, esas son las que administra Cordeb. ¿Sabe qué más administra Cordeb? Cordeb administra el estadio, lo alquila, queda con la plata, es un privado, pero el que tiene que salir a pagar el techo del estadio es el municipio de Pereira. El que tiene que ahorita invertirle al estadio de Pereira para hacer la pista atlética con 5.000 millones de pesos es el municipio. Pero todas esas inversiones las hace el municipio para que Cordeb se las lleve. No estoy de acuerdo. Los escenarios públicos, y más en una alcaldía que casi que triplica el presupuesto en deportes, tienen que ser administrados por el municipio de Pereira. Tienen que ser administrados por el municipio de Pereira y poniéndolos al goce y disfrute de todos los pereiranos, sin ser abusivos con las tasas exorbitantes que paga. Es increíble que durante 8 años Cordeb lo único que ha hecho con el estadio Mora Mora es pintarle la fachada. ¿Y qué? No más. Ni siquiera ha controlado el talud que tiene atrás, que manifiesta que es un alto riesgo, por ejemplo, para la comunidad. Ni siquiera ha llegado a acuerdos con la S Salud Pereira, con el sistema que tiene al lado un hospital. Eso es Cordeb. Yo sí estoy de acuerdo con que eliminen Cordeb. Estoy absolutamente de acuerdo. Y que los estadios y que los escenarios deportivos que en este momento tiene Cordeb sean vueltos y puestos a disposición, no solamente por la alcaldía, sino a través de la gente. Y que eso sí sea lo que verdaderamente pasa en deporte. Pero lo otro que estoy de acuerdo es, por ejemplo, con que se reestructure Megabús. Por una razón también sencilla. Yo estoy de acuerdo que en la pirámide invertida de la movilidad lo que tiene que prevalecer es el peatón o sistemas similares a peatón
Es decir, hablo de bici, hablo de patineta y de otros más, pero también privilegiar el transporte público. En el primero se mueve 35% de la población y en el segundo 28%. ¿Y sabe por qué hay que ir otra vez a reestructurar Megabús? Por una razón sencilla, porque es que Megabús tiene que pensar en ser como el sistema que administra el metro y los demás sistemas en Medellín. No solamente puede ser un ente gestor, también tiene que ser un ente gestor o un ente operador. Y ahí me refiero con algo. Los 4 años anteriores, perdónenme que los nombre, la concejal Nancy, concejal Esteban, la antecesora de su partido, se rasgaba las vestiduras conmigo diciendo lo de bicicletas, cosa que de hecho nosotros promocionamos también, pero advertimos que las inversiones tienen que hacerse con justa causa, prioritario por donde es. Por eso en el plan de desarrollo dejamos lo de la Florirruta, 2.800 millones para construir por donde la gente anda en bicicleta. Me parece perfecto. Pero también algo que dijimos nosotros es que venga, ojo con el sistema público de bicicletas, porque no tiene financiación, porque no tiene doliente, porque no tiene quien pague cerca de 500 millones de pesos mensuales, más una inversión inicial de 2.000 o 3.000. Cuando eso pasó, el silencio reinó en esa curul. ¿Saben por qué se tiene que reestructurar Megabús? Porque Megabús tiene que ser el ente gestor y el operador del sistema de bicicletas públicas de todo Pereira. Y si nosotros queremos que a futuro ese sistema sea integrado con Megabús y con Megacable, Megabús inmediatamente tiene que reestructurarse. Y ojo, porque de los anuncios que nosotros entendemos, porque tampoco conocemos a ciencia cierta el 100% de la información, Megabús tiene que reestructurarse, no desaparecer, sino reestructurarse para fortalecerse, para ser posiblemente un operador del Megacable y para ser operador por fin del sistema de bicicletas públicas, para que ese sueño que tienen muchos o tenemos muchos de una ciudad amigable con el medio ambiente, pues se haga realidad en Pereira. Yo sí estoy de acuerdo con una reestructuración de Megabús. ¿Sabe con qué más estoy de acuerdo? Hace una semana, o menos de una semana, el secretario de gobierno vino y nos dijo acá delante de todos que habían mafias dedicadas a ocupar el espacio público de los pereiranos, las invasiones, que nomás en Caimalito ya tenía hasta susto el mismo secretario y los demás funcionarios de llevar a desalojar viviendas porque era más fácil que las volvieran a ocupar de manera rápida porque son unos carteles dedicados a eso. Y lo primero que nos pidió, y abro paréntesis, no digo lo mismo, abro comillas, nos digo, concejales, por favor, que los otros secretarios que vengan al Consejo de Pereira, ustedes les digan qué van a hacer con los lotes que nosotros desocupamos con control físico, porque los lotes quedan baldíos, quedan de nadie y los vuelven a ocupar y los vuelven a ocupar. Entonces en 6 meses recuperamos 120.000 metros cuadrados de invasiones o asentamientos subnormales y los vuelven a ocupar. ¿Saben por qué? Porque el peor administrador es lo público, y no hablo de Pereira, el Estado colombiano. ¿Saben por qué nos toca en el plan de desarrollo hacer un banco de tierras? Porque Pereira ni siquiera sabe cuántos lotes, dónde están, cuáles son buenos, cuáles son malos. Y yo sí estoy de acuerdo que esos mismos lotes, que no sean proyectos estratégicos, que definitivamente por donde no avance el desarrollo, pero un privado pueda acercarse a ellos y nos quite invasiones, como al lado, por ejemplo, de la zona franca y mucho más, estoy de acuerdo. En plena crisis, donde necesitamos recursos y ni siquiera tenemos para parar un policía en cada lote para que no nos invadan, yo sí estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo con otra que además yo la dije 4 años y me tengo que hacer reiterativo. Diagnosticentro Risaralda. Primero, Diagnosticentro. Diagnosticentro no es 100% del municipio de Pereira. Segundo, no cumple una función de servicio público esencial. Y tercero, en un estado de libre competencia, Diagnosticentro siendo público, de hecho, lo que hace es que retrocede porque no puede competir libremente contra el resto, porque la misma contratación no le permite y porque las reglas en lo público no le permiten en empresa mixta. Así las cosas, es una empresa que durante los últimos años, honorables concejales, no ha representado ni dividendos ni réditos, frutos buenos para el municipio de Pereira. Pero asimismo también les digo lo otro, porque es importante que sepan esto. Yo no veo a la gente que está criticando en redes sociales que ni siquiera sepa cuál es la participación accionaria de Hidromiel, Gensa, por ejemplo. No siquiera saben de eso. Pero son muy buenos para criticar, pero no saben qué es Ciudad Chipichape, que se piensa vender, pero que además está en liquidación, por ejemplo. No dicen cuál es la participación en la CHEC, que hay que venderla, pero ¿sabe por qué hay que venderla? Porque la participación en la CHEC es del 0.06%.
Por eso, cuando el municipio de Pereira no le generan dividendo, no le genera rédito, pero además su participación accionaria es tan mínima que ni siquiera asiento en la mesa directiva tiene, o en la junta directiva, yo estoy de acuerdo con esa vaina. Y con lo último que yo sí quiero decir, presidente, es lo siguiente. Acá el plan de desarrollo sí se le ha debatido, presidente y mesa directiva. Yo no quiero que acá digan, y yo sí quiero ser muy franco en este tipo de discusiones, que es que acá no se le dio debate, pero se les está olvidando que el plan de desarrollo no solamente se discute el día de la votación. El plan de desarrollo, mi compañero que fue ponente, se discutieron 13 sesiones, en donde la mínima llevó 8 horas. Estamos hablando de discusiones de 104 horas del plan de desarrollo. Si a mí me dicen que eso no es debate, yo estoy absolutamente en contra. Y más debate aún cuando el 100% de las proposiciones de los concejales, y no hablo ni de mayoría ni de bloque gobierno, sino hasta de posición, si el 100% de las proposiciones, el 97% las acoge la administración, yo creo que sí hubo debate, pero además concertación. Y lo último es que sí, yo sí quiero es que la alcaldía nos cuente más allá los planes que tiene a futuro. Y los planes, por ejemplo, con el Instituto de Movilidad, qué va a pasar con ASEO, que hoy ASEO también hay que decirle a la ciudadanía. La gente piensa que ASEO es ATESA. Pregúntele a un ciudadano de a pie qué piensa que es ASEO. La gente no sabe ni siquiera qué es la empresa de ASEO de Pereira, porque la empresa de ASEO de Pereira es la interventora, la que hace el contrato para ATESA. Lo que la gente ve en la calle es al funcionario de ATESA. Y cuando le dicen que se va a liquidar, piensa que es ese funcionario. No, señor. Eso no es lo que está en plan, o por lo menos no es lo que nosotros entendemos. Y lo último es que, si por ejemplo, un instituto como el Movilidad pasa a ser secretaría, si un instituto pasa y no concesiona los servicios, si garantiza que el trabajo de esas personas va a seguir siendo, pero desde parte de la Secretaría, si garantiza que elimina la corrupción, yo estoy de acuerdo con eso. Por una razón, concejal Pablo, y con esto termino. Cuando pasó con Cultura, la misma amenaza fue. Hicieron sindicato, nos pagaron panfletos y de todo, Carlos Mario, y nos dijeron es que la cultura se va a liquidar en Pereira. ¿Dónde está liquidada la cultura en Pereira? Es que los empleados y las personas que están en la banda no los van a contratar y va a ser una masacre. ¿Cuál fue la masacre? Porque allá todos están trabajando y están de carrera administrativa además. Así que si eso, el cambio que está hablando el alcalde, implica volver secretaría, que no se concesionen los servicios, que se garantice el trabajo de la gente dentro de la carrera administrativa en la alcaldía y además elimine la corrupción demostrada, yo estoy de acuerdo.